Tu Biblia en Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 es un versículo vital, un versículo central, columna en la teología que nosotros manejamos en esta iglesia, que tratamos que sea una teología bien centrada en la palabra de Dios, sin añadiduras, sin recortes, como el gobierno de Rajoy y el de Artur Mas y el de todos los que gobiernan. Están cansados, ya tienen agujetas nuestros gobernantes de tanto usar la tijera. Ya no saben qué hacer. Pero antes de leer ese versículo, quiero leerte otro versículo que está en Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estamos limpiando nuestras vidas, ¿verdad? En este tiempo, antes de la Pascua, que vamos a celebrar justamente en los días que estamos en el redil. Estamos limpiando nuestras vidas porque queremos ver a Dios. Queremos ver más de Dios. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver la fidelidad de Dios. Queremos ver la obra de Dios, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos verlo. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Y todo lo que Dios tiene para que nosotros lo veamos es bueno, es maravilloso. La gloria de Dios no se puede comparar con nada de lo que tú puedas ver en la tierra. Esta semana estuve viendo una página de fotografías impresionantes de paisajes de la tierra y algunas eran realmente espectaculares. Quisiera estar allí y poder verlo en persona. Hay un lugar en no sé dónde era, que hay una catarata impresionante y la gente se baña ahí en el borde de la catarata porque hay una roca natural que hace como una piscina. Entonces tú te puedes bañar y hasta te puedes asomar así y eso es como, o sea, impresionante. O sea, sitios de verdad espectaculares. Pero la gloria de Dios no se puede comparar con nada de todo eso. O sea, las personas que han estado en la presencia de Dios han enmudecido. Se han quedado atónitos, se han quedado sin habla, no pueden explicar. Pablo dice que él ha tenido revelaciones tan grandes que algunas cosas no las puede ni contar, porque no hay palabras para contarlas. No, eso solo se puede vivir y además se tiene que vivir en la dimensión del Espíritu, ni siquiera en la dimensión de nuestro conocimiento limitado, racional que tenemos aquí en la tierra. Por eso creo que es importante que tú entiendas que vas a ser más feliz, que vas a ser bienaventurado cuando tú tengas tu corazón limpio. Y una de las raíces que tenemos que limpiar en nuestras vidas es la raíz de amor al dinero. Por eso, la primera carta de Timoteo nos aclara mucho sobre esta raíz. Dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Puedes subrayar eso en tu Biblia, por favor. Amor al dinero. Hay gente que cree que el dinero es malo o que la suegra es mala. No. El amor al dinero es malo. Y la Biblia nos dice que es la raíz de todos los males. Algunas personas dicen que lo han codiciado. Han codiciado el dinero y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han extraviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. En la versión Dios habla hoy dice así: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento su propia vida. Diferentes formas de decir lo mismo y que yo quiero que hoy esta palabra quede realmente impresa en nuestro corazón, que nos asuste este mensaje. Nos tiene que asustar y tiene que provocar en nosotros un temor de Dios. Etimológicamente he desglosado ese versículo y sería algo así como: la raíz de toda clase de males
es el amor a la plata. La plata como metal valioso. Es la avaricia. Que la avaricia es el amor a la plata. Que al codiciarla, y la palabra original para codiciar es cuando alguien estira los brazos para alcanzar algo a lo que no llega. Esta mañana me dijo mi mujer, cógeme esa bufanda rosa que no llego, y yo tuve que, sí. Entonces me salía la camisa por aquí, ¿entiendes? Pero ya tuve que, hasta el máximo, tuve que esforzarme, tuve que estirar para alcanzarlo. Y eso es codicia. Eso ilustra lo que es la codicia por el dinero. Es cuando alguien se desespera y hace todo lo posible para alcanzar ese sueño de tener dinero y de tener más dinero. Pero cuando hacemos eso, dice que nos extraviamos o nos descarriamos de la fe. Es decir, ya no ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Y entonces muchos son traspasados de dolores, de tristeza y de gemido. Y esto es algo bien importante, porque si tú te extravías de la fe, esta semana yo estuve mirando y estudiando un poco más acerca de una cuestión muy importante, y es si la salvación se pierde. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. No se pierde por tú cometer un pecado. O sea, hemos sido limpiados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Y yo creo que la salvación no se pierde. Lo creí desde el primer día que llegué al Señor y me lo enseñaron así. Pero hay quien dice que la salvación se pierde. Que si tú no mantienes la fe, mejor dicho, que si tú no mantienes la santidad, pues que tú pierdes la salvación. Yo no lo creo. Yo creo que somos salvos por la gracia. Es un regalo de Dios. Pero sí me dice la palabra de Dios que yo puedo negar a Cristo, que habiéndolo conocido, después yo lo puedo negar. Esto se podría ilustrar algo así como en un matrimonio. Uno se casa y le promete amor eterno a su cónyuge, ¿verdad? Yo te amo por siempre hasta que la muerte nos separe. Mentiroso, porque a los 2 años conoce a otra y niega el amor a la primera. Y entonces, ¿qué pasó con aquello? Pues simplemente que el tipo cambió su parecer, cambió su decisión, cambió su pacto, lo rompió. Dios nunca lo va a romper. Por eso yo creo que la salvación no se pierde. Porque la Biblia dice que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si yo niego a Cristo, y conozco personas que han negado a Cristo. Conozco personas que estuvieron años en la iglesia. Me acuerdo de una pareja de Madrid que estuvo conmigo y con Natalia a nuestro lado en vigilias, en viajes a Israel, en rediles, en devocionales, en células. Pero en un momento dado se enfriaron, sí, a causa del pecado. Y eso les llevó a finalmente negar a Cristo y decir: yo no creo en Dios, no creo en Jesucristo, no quiero saber nada de la Biblia, para mí es un libro mentiroso, Eso es negar a Cristo. Eso se llama, en la Biblia tiene un nombre que es apostatar de la fe. Es decir, me retracto, no cumplo, no niego lo que dije al principio. Por lo tanto, si yo confesé a Cristo pero luego lo niego, me estoy, como dice Pablo en Gálatas, me estoy desligando de Cristo. Y eso es algo que uno hace voluntariamente. Pero no porque yo haya pecado me desligo de Cristo. O sea, yo me desligo de Cristo cuando voluntariamente me desligo de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque el amor al dinero puede ser un pecado tan fuerte, de tantas consecuencias en nuestra vida, que finalmente nos lleve a extraviarnos de la fe. Es decir, ya no pongo mi confianza en Cristo, que es lo mismo que negar a Cristo. Porque yo puedo seguir teniendo una Biblia debajo del brazo, puedo seguir viniendo a la iglesia los domingos, pero puede que yo no confíe en la vida eterna que Cristo me da. ¿Tú confías en que si esta noche te mueres, tú te vas al cielo?
Ay, no, pero es que ayer le mentí a mi esposa. Entonces, si me muero esta noche, ¿para dónde me voy? Ay, no, es que ayer vi pornografía. Si me muero esta noche, ¿para dónde voy? Es que ayer me emborraché. Si me muero esta noche, ¿para dónde voy? ¿Tú confías que vas al cielo? ¿Que eres salvo por gracia? ¿Confías o no? Estoy haciendo una pregunta. Es bueno que tú confieses la salvación que Dios te ha dado. Ahora, también tú puedes negar a Cristo en un momento dado en tu vida. Y normalmente eso puede pasar cuando yo mantengo un pecado en mi vida, que ese pecado lo que va haciendo es enfriarme, distanciarme y alejarme de Dios hasta el punto que yo diga, no creo en Dios. ¿Acaso un matrimonio se rompe en un día? No, ¿verdad? ¿Acaso una pareja se enamora en un día? Tampoco. Eso de Cupido y la flecha, eso es San Valentín, eso es mentira. Tú te puedes enamorar en un día, pero al día siguiente ya te desenamoras. No, un matrimonio no se rompe en un día. Un matrimonio se rompe porque hay un cúmulo de pequeños detalles, un cúmulo de pequeñas ofensas, un cúmulo de pequeñas traiciones, un cúmulo de circunstancias que se van sumando y se van añadiendo hasta que finalmente hay una ruptura. Y uno dice, no aguanto más, te dejo. Y se rompe. Y entonces se rompe ese pacto de amor. Lo mismo ocurre con el pecado. Un pecado que tú no confiesas, que tú no sanas, un pecado que tú consientes en tu vida, empieza a ser causa de enfriamiento espiritual. De manera que tú ya no ves claras las cosas de Dios. Tú ya no ves por qué tienes que orar, por qué tienes que leer la Biblia. Tú ya no ves por qué tienes que ir a una célula, por qué tienes que pedir consejo a un pastor, por qué tienes que hacer caso de lo que diga la palabra de Dios. Ya no lo ves claro, dices, ¿y yo para qué hago todo esto? Y entonces empieza un periodo de duda, de incertidumbre, de inconstancia, de voy y no voy, estoy pero no estoy, dejo de asistir a la iglesia, dejo de buscar a Dios, dejo de tener temor de Dios. Se aumenta la maldad en ti y puede llegar el día en el que tú digas, rompo con Dios, definitivamente no voy a querer nada de Dios. Y así puede pasar. No todos acaban como el hijo pródigo. Algunos acaban descarriados, algunos acaban lejos de la presencia del Padre, pero porque así lo deciden. No deciden volver a la casa del Padre, deciden cambiar su forma de entender la vida y su forma de buscar una seguridad. Por eso es importante que tú entiendas que el amor al dinero tiene muchas y graves consecuencias, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha tristeza, muchas heridas. La mayoría de los divorcios se producen por temas económicos, no por temas de cuernos, hablando claro, no por infidelidades. Quizá la infidelidad llega después, porque lo que ha habido antes ha sido una cuestión económica. Quizá disputas en el manejo del dinero, quizá uno despilfarra y el otro no, quizá uno tiene envidia porque el otro gana más dinero, quizá no hay acuerdo en cómo usar los recursos que entran en el hogar, quizá uno se pone a ayudar a su familia y el otro lo ve mal. Problemas económicos de diferente tipo. Quizá uno no tiene trabajo y el otro le atosiga y le tacha de vago o de negligente. Problemas económicos, en definitiva. Y yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí caigamos en ese tipo de red, en ese tipo de dolor. Y sé que algunos están sufriendo porque no han sacado la raíz de amor al dinero de sus vidas. Pero hoy la vamos a desenmascarar. Y hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y esa raíz sea extirpada de nuestras vidas y todo el engaño de las riquezas salga de nuestros corazones. Amén.
Mira, ¿por qué es necesario hablar de dinero en la iglesia? Para los que toman notas. 1, porque aproximadamente 2350 versículos de la Biblia hablan de dinero. O sea que no es un tema menor, no es un tema residual, es un tema importante dentro de la enseñanza de Dios. Más o menos el 50%, incluso un poquito más, de las parábolas de Jesucristo, de las parábolas que enseñó Jesucristo, hablan sobre dinero. ¿Sabías eso? El 50% de las parábolas de Jesús hablan de dinero. Y puedes hacer la prueba. Yo te invito a que tú hagas un estudio. Te cojas el Evangelio de Mateo y mires todas las parábolas a ver de qué hablan. Quizá hablen de dinero y algo más, pero de dinero. Si habla de dinero, la anotas, y vas haciendo un check. Vas a ver que algo más del 50% de las parábolas de Jesús son enseñanzas sobre el dinero. ¿Por qué se tomó tantas molestias Jesús en hablar de dinero? Cuando le venían los fariseos a poner lazo y tentación, muchas veces las tentaciones eran referidas al dinero. Que si había que pagar los impuestos, que si había que dar el impuesto del templo. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, le tentó también con el dinero. Le tentó con las posesiones materiales. Es decir, cuando decimos dinero estamos refiriéndonos a todos los bienes materiales, a todo lo que es ganancia material, no solamente el dinero en efectivo. Estamos hablando de territorios, estamos hablando de casas, estamos hablando de joyas, estamos hablando de ropa, estamos hablando de muchas cosas, no solamente el dinero. Porque el dinero, dice la Biblia, que sirve para todo, para todo. ¿Por qué hay que hablar de dinero en la iglesia? Tercera razón, porque el dinero no soluciona los problemas económicos. A ver, te has equivocado, Carlos. No me he equivocado. El dinero no soluciona los problemas económicos. No sé si lo anoté por aquí. Sí. El dinero los problemas económicos no se arreglan con dinero. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos acaba de enseñar en 1 Timoteo 6:10 que tenemos el problema en el corazón. Es un problema que está escondido en nuestro corazón. Como amamos el dinero, tenemos problemas económicos. Pero esos problemas económicos no se solucionan simplemente añadiendo más dinero. Te voy a poner un ejemplo. Si mi hijo, por ejemplo, le pide prestado a un niño de su clase 10 euros para comprar cromos de su colección de fútbol, entonces al día siguiente él me dice: papá, dame 10 euros porque es que le pedía a Pepito para comprar cromos y entonces ahora se lo tengo que devolver. Entonces yo, ¿qué hago con mi hijo? Le doy los 10 euros y le digo: toma otros 10 más para que ya no tengas que pedir prestado y compres todos los cromos que quieras. O le digo: a ver, hijo mío, para pedir prestado tú me tienes que pedir permiso a mí, en primer lugar. En segundo lugar, yo soy tu padre. Si pides algo, me lo pides a mí, no se lo pides al vecino, porque yo me ocupo de sostenerte a ti. Y en tercer lugar, yo como padre decido si es prudente y sensato gastar 10 euros en cromos o gastar 1 euro en cromos. ¿Sí o no? ¿Vosotros como padres haríais eso? Es lo sensato, ¿verdad? Bueno, pensemos de la misma manera como hijos de Dios y nuestro Padre que es Él. Hay veces que nosotros nos metemos en un lío y luego le decimos a Dios: sácame de esta. Y Dios nos va a decir: bueno, yo te saco de esta, pero te voy a disciplinar, que no vuelvas a hacer esto. Como a la mujer adúltera: no peques más, no te metas en más líos. Yo te saco de esta, pero no te metas en más líos.
Empieza a usar bien tu dinero. Entonces, entendemos que es un problema del corazón. No por tener más dinero se arreglan los problemas económicos. Hay un testimonio que Héctor Fabio y Lucero han contado en múltiples ocasiones, y es que cuando ellos pudieron vender un piso que tenían y capitalizarse, es decir, tener dinerito fresco en el banco, pues al poco tiempo fue cuando resultó que estaban más endeudados. ¿La abundancia de dinero solucionó sus problemas? No, los agravó. Porque si yo le doy a mi hijo los 20 euros, como él es pequeño, inmaduro, le pueden engañar fácilmente, le pueden timar, o él puede hacer cosas que él no ve claramente el alcance que tienen, pues seguramente le estoy haciendo un daño si yo le doy los 20 euros a mi hijo. Le tengo que corregir, arreglar el problema en el que se metió y decirle: a partir de ahora tú vas a hacer las cosas como yo te diga. Tú no vas a tener estos antojitos y no vas a tener estos caprichitos y no vas a comprar todo lo que te dé la gana. Tú no has hecho la prueba de ir al supermercado solo y te gastas tus 50, tus 100 euros, lo que te gastes. Pero si vas con los niños, ¿cuánto te gastas? ¿A qué te gastas más? Entonces, padres, necesitáis estar esta tarde en la clase. Necesitáis, y sería bueno incluso que estén nuestros hijos en la clase, para que oigan lo que enseña la palabra de Dios, y que si un día les tienes que decir que no a algo, pues que ellos lo acepten. Y tú mismo tienes que aprender cuando Dios te diga que no a algo. Porque no, si a veces nos molesta que nuestros hijos van al supermercado con nosotros, ¡ay! El donut con chocolate, y el bollicao, y los helados, y las chuches, y el no sé qué. Y tú dices: pero bueno, ¿qué pasa? Se te van a caer todos los dientes en una semana. Y tú le dices que no. Pero a veces nosotros con Dios somos así. Entramos al reino de las bendiciones: Señor, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y pensamos que Dios nos va a decir a todo que sí. El chalet, el Mercedes, el no sé qué, el reloj de oro, el móvil no sé cuántos. Y pensamos que es que, como es nuestro papá, nos va a decir a todo que sí. Pero Dios no es como nosotros, afortunadamente. Dios sí nos pone límites, Dios sí pone algunos topes en nuestra vida. Pero bueno, eso lo explicará Natalia un poco mejor esta tarde, ya enfocado en la educación de los hijos. Mateo 6:24, cuarta razón por la que es necesario hablar de dinero en la iglesia: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El versículo sigue en vuestra Biblia también. Aclara muy bien quiénes son esos dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y está hablando a las riquezas. No dice al dinero. Está hablando a las riquezas. O sea, hay gente que invierte su vida con un fin que es ser rico. Es un mal fin. Es un fin desagradable a los ojos de Dios, porque si tu fin es ese, tú acabas aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ese fin para tu vida. Y cuando tú chocas con lo que Dios quiere, pues vas a tener que tomar una decisión. Por eso dice: o amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás a este y aborrecerás a este. Con uno de los dos te tienes que quedar. Pero el primer lugar de tu vida no lo pueden ocupar dos señores. Igual que no se puede tener dos esposas. Solo una, para que la ames con todo tu corazón. Y así de paso solo tienes una suegra. La palabra riquezas que se utiliza ahí en el original quiere decir mamón. Mamón. Es decir, mamón significa confianza en el dinero. Y ahí volvemos a lo que decía Timoteo, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe, de la confianza en Dios, y fueron traspasados de muchos dolores porque empezaron a confiar en el dinero.
Comenzaron a poner su confianza, su seguridad en el dinero y se hicieron esclavos de ese Dios cruel que se llama las riquezas. Por eso es necesario que hablemos de dinero en la iglesia, porque el dinero es un competidor de Dios en nuestro corazón. Difícilmente tú vas a tener alabanza para Satanás en tu corazón, ¿verdad? Difícilmente tu vida se va a volcar en hacer algo que tú sabes abiertamente que es satánico. Por ejemplo, pues no creo que tú vayas a ir a hacer un curso para aprender a matar personas, ¿verdad? No creo que tú vayas a ir a hacer un curso para saber cómo violar mujeres, o atracar bancos, o mentir mejor. Quizá haya cursos por ahí, pero no creo que ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, quisiéramos invertir nuestra vida en eso. Pero es muy fácil que nosotros desviemos nuestro corazón hacia la obtención de riquezas. Y sin darnos ni cuenta, la riqueza acaba convirtiéndose en un fin, en un Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que hablar de dinero, porque compite con Dios en nuestro corazón. Y es terrible, pero el amor al dinero, yo me atrevería a asegurar que todos nosotros estamos afectados por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Porque en todos nosotros se ven actitudes. ¿Quién no se ha disgustado si pierde la cartera con 100 euros? Y le cambia el humor que mejor no se cruce con nadie ese día. A mí me ha pasado. Y luego me doy cuenta y digo, Señor, pero ¿cómo puede ser que 100 euros me afecten tanto? ¿Cómo puede ser que 100 euros me afecten tanto? ¿A quién no le ha pasado que si va a comprar, una mujer va a comprar un bolso y vale 100 euros y dice, uy, es carito el bolso, pero me lo voy a comprar porque me lo he ganado? ¿Sí? Pero cuando venimos con un sobre de 100 euros, decimos, estoy dando 100 euros. ¿Qué hará el pastor con 100 euros míos más 100? Y entonces ya nos parece mucho. ¿Se alfolí tan grande para qué? ¿Para que se recaude más o qué? Entonces todos tenemos actitudes así. Si vamos a las rebajas, y 10%, qué porquería de rebajas. El diezmo, 10%, 10% de mi dinero. ¿Cuánto se pide en la iglesia? Todos tenemos actitudes así. A veces nos regalan algo y no era lo que esperábamos. A lo mejor nos regalan una camisa a cuadros y la queríamos de rayas y no somos agradecidos y ya nos torcemos ahí como, ya me han chafado el cumpleaños. ¿Sí? O nos piden dinero para el cumpleaños de otro y, qué hartura de cumpleaños, tanto cumpleaños en la iglesia, la familia más la iglesia, no, qué pesadez. Pero el día que es nuestro cumpleaños, estamos esperando, a ver qué me van a regalar. ¿Sí o no? Es así. Y esos son pequeños detalles. A veces son disgustos o molestias que nos duran 10 minutos, otras veces nos duran 10 semanas. Pero demuestran que hay raíz en nuestro corazón. Hay un ancla ahí que está bien segura y que cuesta de sacar. Y a veces la sacamos, pero si no nos cuidamos, la raíz vuelve y rebrota, ¿verdad? Entonces es necesario hablar de dinero. Mateo 6, ahí mismo, del 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces yo te tengo que enseñar, de acuerdo a la palabra de Dios, que no es bueno que tu fin en la vida sea hacerte tesoros, ser millonario. ¿Lo tienes ahí? Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Una vez yo di un mensaje hablando de dinero y dije que mucha gente que había caído en las trampas de los bancos, que realmente los bancos actuaron mal. Estamos viendo cómo ahora las sentencias judiciales le empiezan a dar la razón lentamente a los usuarios que fueron manipulados y engañados a firmar cosas que ni siquiera habían leído y con la promesa de que eso era beneficioso para ellos. Pero les estaban dando gato por liebre. Y mucha gente, pues, ignorante, confiada, incauta, pues fueron engañados. Y yo dije aquel día, en aquella predicación, que los bancos fueron codiciosos, los banqueros fueron codiciosos, pero seguramente las personas que firmaron allí y donde les habían prometido unos intereses extraordinarios, fueron tan codiciosos como el banquero que se lo ofrecía. Uno fue codicioso y malo, el otro fue codicioso ignorante, pero los dos fueron codiciosos. Y hubo una persona entre el público, que era la primera vez que venía, un abogado, y me oyó y al final de la reunión me dijo, no, ¿cómo puedes decir eso? Porque yo tengo clientes que es que el banco les ha estafado literalmente. Y yo dije, sí, yo te entiendo, pero seguramente les han estafado porque han sido codiciosos y han querido prestar oído a esa superoferta. Tú inviertes 100 y vas a ganar en poco tiempo no sé cuánto. Pues sí, ya sabemos todos que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Nadie te va a dar 5 euros por 1 euro que tú le des a él. Pero cuando tenemos codicia y andamos estirándonos a las riquezas, es fácil que caigamos en alguna trampa de estas. Es fácil que caigamos en deudas. Nos llama el banco. Yo estoy cansado de recibir cartas del banco que me dicen, mire, solo con firmar aquí ya tiene usted 6.000 euros. En 24 horas se los damos. No le vamos a pedir nada. Y yo digo, pues qué interesante, ¿no? O sea, me están ofreciendo dinero, pero claro, te pones a leer la letra pequeña, los intereses que te van a cobrar y los palos que te van a dar como no cumplas un mes. Y dices, este me va a tomar a mí por tonto. Pues no me hace falta. No me hace falta, voy a clamar a mi Dios. Pero de verdad, mes sí, mes no, llega una carta al buzón, ya dispone usted de no sé cuánto. Solo con llamarnos aquí, manda un SMS y le ingresamos el dinero. Digo, pero qué facilidades, es impresionante, es impresionante. Y caemos en la trampa muchas veces. Porque si yo en ese momento no estoy sensato y firme, yo puedo pensar, uy, con 6.000 euros, ya verás tú, me cambio el portátil, yo qué sé, hago 20.000 cosas. Y a lo mejor, ¡pum!, caigo en la trampa. Y después vienen los dolores. Ay, que tengo que devolverle al banco. Ay, que el banco me amenaza con embargarme la nómina. Ay, que no sé qué. Los dolores, porque duele. Duele. O no te ponen una multa y dices, ay, que 100 euros más tontamente tirados a la basura. ¿Sí o no? Hubiera echado el eurito en la zona azul. Hubiera estado en manos libres, que para eso existe. Somos así. Entonces, no nos hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Quiénes son los ladrones? Los que manejan el cotarro, porque te están robando literalmente. O sea, yo me he sentido tantas veces robado por mi banco. Oiga, ¿y por qué le tengo que pagar yo a usted 30 euros por tener una cuenta abierta en su banco? 30 euros al año. No, porque son gastos de gestión y no sé qué. Pero oiga, si ustedes, mientras yo tengo dinero en la cuenta, ustedes están usando mi dinero para invertir y desinvertir, y los que ganan son ustedes. A mí no me dan ni 1 euro de lo que ustedes hacen gestionando ese dinero. ¿Y los bancos ganan dinero o no? ¿Quiénes han ganado dinero durante la crisis? Todos los bancos. Si es vergonzoso, cada vez que salen las noticias, el Santander ha ganado, ha subido sus beneficios. Pero bueno, o sea, estamos todos ahí apurando y apretándonos, y los bancos los que más ganan.
Es increíble. Y recibiendo dinero del gobierno, encima. Pues, sinceramente, esos son los ladrones. Sinceramente. Pero no vamos a acusar al presidente de un banco o al del otro. Vamos a acusar a Satanás, que es el que instiga todo esto. Que al final es el que mueve los hilos, porque la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Y cuando el ser humano le ha dado la espalda a Dios, entonces Satanás ha implantado su sistema y ha convencido a los hombres de que usar ese sistema es el mejor. El sistema de endeudarse, el sistema de dinero a crédito, nos ha convencido a todos. Y muy poca gente hoy en día puede levantar su mano y decir: yo no tengo deudas, no tengo hipoteca, no tengo tarjeta de crédito con un consumo ya hecho, no le debo nada al Corte Inglés, no le debo nada a la FNAC, no le debo nada al otro y al otro. ¿Por qué? Pues porque ese es el sistema que funciona, es el sistema de este siglo. Pero dice el Señor Jesucristo que nos tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro es la riqueza, entonces tu corazón se va a inclinar a ese tesoro. Si tu tesoro es Dios, si tu tesoro es Cristo, hay una parábola que habla, ¿no?, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que cavando encontró un tesoro. Y dijo, lo volvió a enterrar y se gastó todo su dinero en comprar esa parcela para decir: ya tengo el tesoro. Así es, así tiene que ser Cristo en nuestra vida. Una vez que lo hayas, inviertes todo en Él. Él es tu tesoro. Él es la perla preciosa. Y con Él ya tienes suficiente. Ya no te hace falta estar buscando otras cosas. Así debería de ser en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es esto de hacer tesoros en el cielo? Yo te lo voy a explicar un poquito más adelante cuando veamos la parte que nosotros tenemos que hacer. Pero quédate con la copla. Hacer tesoros en el cielo, no en el banco. No en el superchalet con piscina y no sé qué. Y no digo que esté mal tener un chalet, pero que no sea tu objetivo en la vida. Más bien, piensa en hacer tesoros en el cielo. La parábola del sembrador nos habla de que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos. Y el Señor Jesucristo explicó que los espinos que ahogaron esa semilla y no la dejaron crecer para dar fruto son los afanes y las riquezas de este siglo. Hay palabra de Dios que no produce fruto en tu vida porque estás afanado por las riquezas, porque estás rodeado de espinos y no te los quitas de en medio. Y cuando hay espinos en nuestra vida, la palabra de Dios se vuelve infructuosa. Por eso hay gente que de todo lo que oye los domingos apenas aplica un 1% o un 0%. ¿Por qué? Porque hay espinos en su vida. Porque alrededor de todo lo que hace hay espinos que ahogan la palabra de Dios. Y cuando sale de la iglesia, literalmente se olvida de poner en práctica lo que aprendió. Porque los espinos están ahí agobiando la palabra hasta que la exterminan. No puede crecer. Es imposible. Otra razón, y ya vamos por la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, es que no queremos rendir el área económica a Dios. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Hay un dibujito que ahora nos van a poner, pero todavía no. Cuando los cruzados hacían sus cruzadas para reconquistar Jerusalén y los territorios sagrados, ellos contrataban mercenarios que eran pues gente, sicarios, para hablar en términos modernos, ¿no? Asesinos a sueldo, gente que manejaba bien su espada y que no le importaba perder la vida. Y entonces, como eran cruzados, como eran católicos, para ir a las guerras bautizaban a esos mercenarios, porque no querían
de alguna manera querían como simbolizar que ellos eran parte de la cruzada de Dios. Y entonces los bautizaban, pero ¿sabes qué hacía un cruzado cuando se bautiza? Un mercenario de esos, les obligaban a dejar la espada fuera del agua. Entonces ellos se bautizaban y dejaban la espada así, fuera del agua, como simbolizando que esa parte no la rendían a Dios. Y que con esa espada podían matar, podían asesinar, podían degollar y podían hacer todo lo que quisieran. Y a veces nosotros nos bautizamos y dejamos el dinero fuera, porque claro, cuando uno se bautiza dice, no, ahora toda mi vida le pertenece a Cristo. Y uno está ahí sacando la cartera para no rendir ese área. No confío en que Dios puede ayudarme a usar bien el dinero. Quizá desconfío de la iglesia, quizá desconfío de que Dios sepa de finanzas, quizá yo me creo muy listo, o quizá es que es mi tesoro y entonces no quiero cederle el paso a nadie. Pero es una realidad, hay gente que no quiere rendir su área económica a Dios y sinceramente mi experiencia como pastor me dice que cuando una persona no rinde su área económica a Dios, no está bien convertida. Y más tarde o más temprano, esa persona se enfría, si no se convierte. Se enfría, se distancia de Dios y finalmente se aleja totalmente de los planes de Dios. Por eso, para mí personalmente es un buen termómetro cuando uno tiene su área económica rendida a Dios, cuando una persona diezma, cuando una persona ofrenda regularmente, cuando una persona está comprometida con su iglesia, o podríamos decir comprometida con Dios a través de su iglesia, para mí es un buen termómetro. Suele ser bastante fiable. Y un ejemplo lo tenemos en el joven rico. El joven rico era una persona que tenía rendida toda su vida a Dios, cumplía todos los mandamientos, era una persona intachable. Pero cuando Jesús le invitó a desposeerse de todas sus riquezas, no fue capaz. Y dice la Biblia que se fue triste. Primera de Timoteo 6:10, traspasados de muchos dolores. Ese joven tenía un tesoro en su corazón, era su riqueza. No nos dice la Biblia si era multimillonario, dice que era rico. Seguramente tenía una buena casa, tendría buenos terrenos productivos, tendría riqueza acumulada. Y el Señor le invitó, véndelo todo, dalo a los pobres. Ni siquiera le dijo, dámelo al ministerio, véndelo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y no estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Solo había una cosa que le frenaba, y era que estaba atado literalmente a sus riquezas. Qué tremendo, es más trágico de lo que parece, pero ese joven se fue triste y yo creo que no es salvo. Ese joven seguramente no lo vamos a ver en el reino de los cielos, porque se alejó del Señor, no aceptó poner toda su confianza en Jesucristo. Otra razón por la que tenemos que hablar de dinero en la iglesia es porque la palabra de Dios en Mateo 6:33 nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. A mí este versículo me gusta mucho porque yo lo aplico de una forma muy práctica. ¿Cómo lo aplico yo este versículo? Bueno, si dice primeramente, quiere decir que lo primero en mi vida tiene que ser el reino de los cielos. Mi interés principal, primario en la vida tiene que ser el reino de los cielos, lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, el avance del reino de los cielos, la predicación del evangelio del reino de los cielos, eso tiene que ser lo primero en mi vida. Si no cambio esa prioridad, estoy agradando a Dios. Si mi prioridad es el reino de los cielos, estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Y la Biblia sigue diciendo que entonces Dios añadirá lo que a mí me haga falta. Pero ojo, lo que a mí me haga falta. Cuando decimos falta es necesidad, lo que sea necesario. Eso quiere decir que Dios no me va a dar más de lo que necesito.
En cada momento Dios me va a dar lo que necesito. Y además, como es un buen padre y Dios premia la fidelidad, Dios me va a dar más en la medida en que yo sea capaz de usar más. Pero ese usar más sigue siendo con la prioridad del reino de los cielos. Entonces, si yo veo tu cuenta del banco, yo sé si tu prioridad es el reino de los cielos o no. Y digo la cuenta del banco en forma simbólica. Quizá tengo que ver tu presupuesto mensual. Quizá tengo que ver en qué gastas tu dinero. Pero como a mí no me interesa meterme en tu vida, míralo tú. Y entonces mira en qué te gastas tú el dinero. ¿Cuánto te gastas en el reino de los cielos? ¿Cuánto te gastas en otras cosas? Alimentación, comida, transporte, ocio, viajes, ropa, peluquería, gimnasio, servicios, móviles, pum, pan. Eso, esa lista te va a indicar a ti si tú estás cumpliendo este mandamiento, si tú estás enfocado en el reino de los cielos. También podríamos mirar tu horario de actividades. Si yo miro tu horario de actividades, yo también puedo concluir si tu prioridad es el reino de los cielos o tu prioridad no es el reino de los cielos. Viendo el manejo de tu presupuesto y viendo el manejo de tu tiempo, tú puedes saber si estás buscando el reino de los cielos como prioridad en tu vida. Hay gente que busca a Dios cuando les sobra tiempo. No, yo voy a la iglesia, pero cuando, yo qué sé, cuando hace sol. O voy cuando llueve, porque si hace sol me voy a la playa. O yo voy a la iglesia, pues no sé, cuando predica Pepito. O yo voy a la iglesia cuando no me invitan a jugar tenis el domingo por la mañana. O yo voy a la iglesia si el sábado no he salido hasta muy tarde y entonces estoy despejado y tengo ganas de ir. Tu tiempo y tu dinero. No, yo voy a la iglesia cuando tenga dinero para la tarjeta de transporte, porque es que yo, claro, vivo lejos. ¿En qué gastas tu dinero y en qué gastas tu tiempo? Te indica claramente si tu prioridad es el reino de los cielos. Otra razón, porque hay muchos hijos de Dios que están atados a las deudas. Por eso es necesario hablar de dinero. En Proverbios 22, 7, no oigo las Biblias, son todas electrónicas. El rico se enseñorea de los pobres. El banquero se enseñorea. El que toma prestado es siervo del que presta. ¿Estás oyendo eso? El que toma prestado es siervo del que presta. ¿Cuántos siervos hay aquí de Emilio Botín? ¿Sabéis quién es Emilio Botín? El presidente del Banco Santander. A lo mejor aquí hay más de un siervo de ese señor. Aunque te parezca increíble, pero la Biblia lo dice. El que toma prestado es siervo del que presta. Tienes una obligación con él. Y no le pagues, a ver qué te pasa. Ahí vas a ver si eres siervo o no. Y habrá meses que por pagarle a él lo que te prestó, a lo mejor no comes solomillo, sino arroz con patatas toda la semana. ¿A que sí? Es así, eres siervo de aquel a quien pides prestado. Por eso tenemos que hablar de dinero, para no entrar en la dinámica del mundo actual en el que vivimos. Y si hemos entrado por ignorancia, por error, porque el diablo nos engañó, porque nos hemos dejado llevar por las masas, pues vamos a salirnos de ahí y vamos a cambiar. El mundo dice, el gobierno ahora mismo dice, bueno, hay que reactivar la economía, para eso tiene que fluir el crédito, ya enseguida te lo meten ahí, para que
para que la gente empiece a gastar. Y si la gente empieza a gastar, entonces el dinero circula, todos contentos. Contento el del bar, contento el del parque de atracciones, contento el de los cines, el de la tienda de ropa, y el dinero circula. Pero ¿qué dinero circula? El que te prestó el banco. Es una trampa. El sistema del mundo dice gasta, gasta, gasta. El sistema de Dios dice da, da, da. Porque más bienaventurado, nos lo recordaba Natalia, es dar que recibir. Tú no vas a ser feliz gastando. No lo vas a hacer. Al momento en que entras a la tienda y te compras tu iPad, tú sales, tengo un iPad. ¿Qué pasa? Ahora tengo un iPad. Pero cuando te llega la primera cuota y dices, ahora tengo un iPad. Es así, la alegría te dura muy poco. La alegría, ¿y para qué tienes un iPad? Porque es que teniendo un iPad soy como, estoy en la onda, soy en la última moda. Para Flores, para Steve Jobs. Bueno, tenemos que salirnos de ese sistema. El mundo te dice, tú vales de acuerdo a lo que tienes. Dios te dice, tú vales porque la sangre de Cristo te da valor. Te ha comprado Dios al precio de la sangre de Cristo. No vales por lo que tienes. Otra razón, Lucas 16:10. Esta te va a dejar boquiabierto, ¿sabes? Lucas 16:10. Resulta que nuestra forma de manejar el dinero está directamente relacionada con mi forma de manejarme con Dios. Vuelvo a repetir, mi forma de usar el dinero está relacionada directamente con mi forma de relacionarme con Dios. Lucas 16:10 dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Las riquezas injustas son efectivamente las riquezas materiales. Se les llama riquezas injustas porque son de este mundo, porque son injustas a los ojos de Dios. Hay injusticia a los ojos de Dios. Mientras uno se pega un banquete, otro se muere de hambre. Pero dice la Biblia que si nosotros no somos fieles en esas riquezas, que son injustas, que son simplemente para usarlas y no centrarnos en ellas, son un método, son una herramienta. Si yo no soy fiel con esto, con el dinero, dice Dios, ¿cómo te voy a confiar lo verdadero? Lo que viene del reino de los cielos. ¿Cómo Dios va a confiarte dones, talentos, ministerios, poder, su Santo Espíritu, comunión, sabiduría, revelación? ¿Cómo Dios te va a confiar lo verdadero si tú ni siquiera eres fiel con lo material? Y ahora, ¿qué significa ser fiel con lo material? Pues significa que yo cuide las cosas que tengo. Si yo tengo un traje, yo lo voy a cuidar. No lo voy a tratar mal para que me dure poco. No lo voy a desperdiciar. Si yo tengo un coche, lo tengo que cuidar. Y si tengo una bicicleta, igual la tengo que cuidar. Y si voy en el metro, lo tengo que cuidar. Y si tengo mi piso en propiedad o alquilado, lo tengo que cuidar. Porque si no lo cuido, no estoy siendo fiel. Ahí sigue diciendo, las 3 leyes de la fidelidad las tienes ahí. Si no soy fiel en lo ajeno, en lo que no es mío, en el piso alquilado, en el metro, en el autobús, ¿quién? ¿Cómo Dios me va a dar lo propio? Y a veces queremos tener lo propio sin ser fieles en lo ajeno. Bueno, tenemos que enseñar a la gente, al pueblo de Dios, a ser fiel con las cosas materiales.
a saber usarlas adecuadamente, a no despilfarrar, a no gastar más de lo necesario. Si yo le digo a Héctor Fabio, hay que comprar una lámpara para la entrada de la iglesia, y él va y entra en la tienda y compra la primera que ve, ¿eso es fiel? No es fiel. Gracias a Dios Héctor no es así. Héctor va y mira una tienda y mira otra y compara y ve varios modelos y busca la oferta, y entonces eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Y si tú llegas tarde a tu trabajo, tú no estás siendo fiel con tu trabajo. Y si llegas tarde a la iglesia, no estás siendo fiel con Dios. Y si llegas en tu trabajo y dejas de hacer cosas bien hechas y las haces chapuceramente, no estás siendo fiel. Es así de sencillo. La fidelidad es un grado alto para Dios, es un asunto muy importante para Dios. Otra razón, Mateo 6:10, el Señor nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy diciendo a Dios que se haga su voluntad, cada decisión económica que yo tomo se convierte en una decisión espiritual. Se convierte en una decisión espiritual. Señor, me ofrecen este trabajo y voy a ganar no sé cuánto más. Pregúntale a Dios. Porque si en ese trabajo a lo mejor resulta que tienes los domingos ocupados, pues ¿a qué precio te vas a vender? Ya no le estás diciendo a Dios, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es congregarse. Si tú vas a tomar cualquier decisión económica, tienes que consultar con Dios. Por eso se convierte en una decisión espiritual. ¿Cómo yo manejo el dinero? ¿Cómo yo manejo el dinero? Es una decisión espiritual. No saques a Dios de tus finanzas. Y la última que tengo anotada, porque hay mucha gente que experimenta afán y ansiedad. En los términos actuales que se utilizan hoy en día: estrés, fatiga, depresión, miedos, fobias, suicidios, venganzas, robos, insomnios, delirios, etc. Estuve estudiando la tabla de los países más ricos de la Tierra, donde la renta per cápita es la más alta por habitante. Y curiosamente, no son esos países donde menos suicidios hay. Alguno podría pensar, uy, pues los países más pobres hay más suicidio y los más ricos menos suicidio. Pues no es así. No hay una relación directa de que la abundancia de riqueza sea un indicador para suicidios más bajos. Te puedes poner el ejemplo de Suiza y de otros países. Y es interesante. O sea, no es verdad que el dinero da la felicidad y la tranquilidad. No es verdad. El dinero produce afán. La búsqueda, mejor dicho, del dinero, la codicia y la avaricia por el dinero, produce afán. Y ese afán te lleva a enfermar, literalmente. Entonces, para ir terminando, y mientras David me prepara una canción que he escogido para terminar hoy, quiero que sepas que, en definitiva, para tú librarte de esa raíz, tú hoy tienes que hacer una sociedad con Dios. Y en una sociedad, cada parte hace una cuota del trabajo, ¿verdad? Qué mala sociedad sería si yo me caso con Natalia y yo tengo que predicar, tengo que planchar, tengo que llevar al niño al cole, y tengo que hacer todo. Sería una mala sociedad, ¿no? Hay que distribuirse el trabajo. Y hay unas cuotas de responsabilidad. También sería malo para ella si es ella la que hace todo. ¿Cuál es la parte de Dios? Si tú haces una sociedad hoy con Dios, ¿cuál es la parte que Dios te asegura? Salmo 24:1. Dios es el dueño de todo. O sea, vas a hacer una sociedad con el dueño de todo. En principio pinta muy bien, ¿verdad? Pinta muy bien. Dice Salmo 24:1, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo, incluida tu vida, tu tiempo, tu salud, tus hijos, tu dinero, tu empresa, tu casa.
Dios es el dueño de todo y tú eres un administrador. Tienes que tener claro el rol que tiene cada uno en esa sociedad. Él es el dueño de todo, tú eres el administrador. Lo bueno del administrador es que puede usar todo lo del dueño, aunque no sea el dueño. Dios te da permiso para usarlo todo. Todo entonces es de Dios. El 10% de tu salario es de Dios. ¿Y el 90%? ¿De quién es? De Dios también, porque todo es de Dios. Entonces Dios te da unas instrucciones. Oye, el 10% lo traes al alfolí. El resto te dejo que lo uses. Te doy libertad para que lo uses, pero acuérdate que es mío también. O sea que al final hay que rendirle cuentas a Dios. No es que el diezmo es para el Señor y el 90% me pego la vida, Padre. No, es de Dios también. Y Dios nos va a enseñar qué tenemos que hacer con ese 90%. Filipenses 4:19. Esta es la parte que Dios hace. Te recuerdo, estas son las cláusulas que Dios ha puesto por adelantado para saber si tú quieres acogerte a esa sociedad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese todo lo que os falta, vuelvo a repetir, es toda tu necesidad. No es todo tu capricho, no cambiemos la palabra de Dios, es tu necesidad. ¿Qué necesitas? ¿Un par de zapatos nuevos que tienen agujeros? Tranquilo, Dios te lo va a suplir. Ahora, si yo tengo 10 pares de zapatos y le digo a Dios, Señor, ¿me hace falta otro par de zapatos? A lo mejor Dios me dice, hombre, a ver, bájate del burro, ¿no? Que no te hace falta otro par. Lo que hace falta. Y quiero que sepas que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Y 30 monedas de plata es lo que se pagaba en el Antiguo Testamento por un esclavo, por quedarte con un esclavo. Y esto nos ilustra que Cristo vino a sacarnos de la esclavitud. Él se hizo esclavo, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, para que tú fueras bendición, fueras libre y fueras santo. Ahora, hemos visto las cláusulas de Dios, ahora vamos a ver las nuestras. Nuestras cláusulas son, tienes que ser fiel en lo material. Te lo acabo de explicar hace un minuto. Tienes que ser fiel en lo material. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios en hacer un presupuesto para el 90% que Dios te permite gestionar. Hay un 10% que Dios no te permite gestionar. Dios te dice, eso es mío, y lo traes al alfolí indefectiblemente, dice la Biblia. Hoy no vamos a hablar del diezmo, pero es así, y ya lo hemos hablado más de una vez. El otro 90% tú tienes que orar y ponerte de acuerdo con Dios. Señor, ¿cómo gasto? ¿Cómo uso este dinero? Y entonces tienes que llegar a un acuerdo con Dios. Y a lo mejor tú vas a poner ahí, Señor, yo quiero ir a la peluquería todas las semanas, yo quiero ir al gimnasio, porque quiero estar lustroso para el verano, quiero comprarme una moto, quiero comprarme un coche, quiero ir a Burgos, yo qué sé. Quiero pagar mi alquiler, quiero pagar el teléfono, quiero comprar el transporte, necesito tanto para comida. Entonces, tú le presentas a Dios tu propuesta y dejas que Dios te la corrija, porque tiene que ser de acuerdo con Dios. No es que todo lo que tú le presentes a Dios, Dios le va a poner el sello y va a decir, venga, para adelante. Seguramente Dios te va a corregir la propuesta y te va a decir, hombre, ¿no has pensado en el pobre? ¿Por qué no vienes a la comida benéfica? ¿No has pensado en el pobre? Hombre, ¿no has pensado en los proyectos de la iglesia? El martes voy a ir a ver un local nuevo. ¿No has pensado en ayudar a tu hermano? Es que todo el 90% te lo vas a gastar en ti.
Dios te puede empezar a decir cosas de ese tipo y entonces tú sumisamente, en obediencia, vas a empezar seguramente a tachar. Ay, Señor, pues vale, voy a quitar el gimnasio y me voy a ir a hacer footing, que es gratis. Señor, en vez de todas las semanas a la peluquería, voy a ir cada 15 días y me ahorro un poquito. Señor, en vez de llevarme el coche a todas partes, voy a usar el autobús y el metro también. Sí, bueno, son diferentes cosas. Pero si tú lo haces en oración, si tú de verdad buscas un acuerdo con Dios, eso se llama, según un concepto que aprendí esta semana, me gustó mucho, cerrar el círculo. Tú cierras el círculo ahí. De manera que lo extra que Dios bendiga, si al mes que viene a ti te suben el sueldo, te salen unas horas extras, te consigues un trabajo mejor y ganas más, el círculo sigue cerrado. Es decir, lo que sobra lo voy a dar a los demás. Y en ese dar está el pobre, está la iglesia, está quien sea que lo necesite. Pero cerramos el círculo, porque el problema cuando dejamos el círculo abierto es que entonces aumento el sueldo y entonces digo, pues ahora cambio el coche que todavía tiene años de vida, pero lo cambio y me voy a este que me gusta más. Es que estoy enamorado de este coche desde que lo vi, desde que salió, yo lo estaba deseando, codicia. Entonces tengo que cerrar el círculo. No, es que ahora yo tengo este móvil, pero lo voy a cambiar. Pero si te funciona el móvil todavía, ¿por qué lo vas a...? No, es que en este la pantalla es muy pequeña. ¿Pero acaso necesitas una panorámica de cine o algo? Cerremos el círculo, porque si no cerramos el círculo, nunca va a sobrar nada para dar. Nunca sobrará nada para dar. Hay gente que le dices, vamos al redil. Ay, no, es que no tengo dinero. Tienen el círculo no abierto, sino está ya del revés. Está todo. No, vamos a una siembra para que alguien vaya a Marruecos. No, pues que, claro, qué tontería una siembra para que alguien vaya a Marruecos. Pues yo tengo muchos gastos. Ojo, en la iglesia hay proyectos que muchas veces no se pueden llevar a cabo porque no hay generosidad, que es otra de las cosas que tú tienes que trabajar. Generosidad, liberalidad. La Biblia dice que Dios nos ha enriquecido para toda liberalidad. ¿Qué significa eso? Que cierres el círculo y que una vez que tengas tus necesidades suplidas, de acuerdo con Dios cuáles son tus necesidades, entonces tú vas a tener para dar a otros. ¿Cuánto me gustaría a mí, sinceramente, que cuando decimos, oye, vamos al redil, ay, yo no puedo ir porque ese fin de semana trabajo y tal. Bueno, pues yo eso lo entiendo. Puede haber gente que tiene una causa insalvable o que Dios no le ha favorecido para tener su permiso en el trabajo. Pero hombre, puedes hacer una siembra. Te aseguro que la bendición que van a recibir los que van al redil, la vas a recibir tú también. Porque te has hecho partícipe y has ayudado a que alguien que no podía ir, pero no por trabajo, sino realmente por necesidad económica, pueda ir. Quizá es un joven, quizá es alguien que en ese momento necesita escuchar lo que va a recibir en aquel redil. Y a veces le pedimos a la gente, oye, ¿no quieres dar una siembra? ¿Qué es eso? Sembrar, no. No, porque yo me quedo y me lo voy a gastar, me voy a ir al Camp Nou a ver al Barça. Hay que cerrar el círculo. Si no cierras el círculo, jamás vas a tener para dar a los demás. Sé honesto. La Biblia nos dice, Proverbios 17:23, Números 32:23. Tenemos que ser honestos, porque cuando hacemos trampas, por un momento parece que ganamos, pero al final siempre salimos perdiendo. Los tramposos siempre pierden, siempre. Tardarán más, tardarán menos, pero siempre pierden. Y más si eres hijo de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Sé honesto en todas tus cosas. Ordena tus prioridades. Ya lo hemos visto antes. Sal de deudas. Y para eso vamos a hacer un curso en la iglesia. Vamos a hacer una especie de discipulado de 6 domingos para ayudar a la gente a salir de deudas. Hay gente que dice, tengo tantas deudas que no sé por dónde empezar. Le debo a tanta gente.
debo tanta cantidad que es imposible que yo salga de las deudas. Se puede salir de las deudas. Y vamos a enseñar a salir de las deudas. Pero el único consejo que te voy a dar hoy al respecto de eso es que no adquieras ni una sola deuda más. Ni una sola deuda más. Ni una sola deuda más. Tómatelo en serio. Cuando Dios te prospere, no abras el círculo, sino financia los proyectos de la iglesia, ayuda al necesitado, expande el reino de los cielos, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no nos quiere bendecir con mucha plata para que nosotros nos volvamos a un estilo de vida lujoso. No quiere Dios eso. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú aprendas a estar contento, a vivir con lo que tienes, a tener todas tus necesidades suplidas, y que todo lo que Dios te dé por encima de eso tengas la libertad, la generosidad, la gratitud, la fe de darlo a los demás, de soltarlo y de no retener, porque el que retiene viene a pobreza, dice la Biblia. Deudas es igual a esclavitud. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado. Trabaja el contentamiento. Proverbios 15, del 15 al 17, la Biblia nos enseña que es mejor un poquito con amor que mucho donde hay odio. Trabaja el contentamiento, sé agradecido con todo lo que recibes, con todo lo que tienes. Si un día comes un plato de arroz sin pollo, dale gracias a Dios, y si al día siguiente comes pollo sin arroz, dale gracias a Dios. Pero dale gracias a Dios por todo y en todo, sed agradecidos. Y por último, tú tienes que hacer una cosa, y es no conformarte a este siglo, sino renovar tus conceptos financieros, renovar tu forma de pensar respecto al dinero. Renuévate, pon en práctica lo que dice la Biblia, sal del sistema del mundo, y entonces verás que tu vida empieza a florecer, que tus problemas mentales, tus problemas de salud, empiezan muchos de ellos a desaparecer, vas a recuperar amistades, vas a recuperar un carácter alegre, vas a contentar a Dios, vas a ver bendiciones extraordinarias y vas a tener la oportunidad de bendecir a muchos. Amén. Vamos a escuchar un tema de Marcos Vidal y vamos a orar para terminar. Quiero que os fijéis en la letra de esta canción. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio.
razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, nos dio. Sin razón alguna nos amó. Anhelamos la bendición. Sin razón alguna anhelamos ser nos limpios de amó. corazón. Por eso, Señor, ayúdanos a trabajar en extirpar esta raíz de amor al dinero en nuestras vidas. Toda codicia, toda envidia, Señor, toda usura, toda pobreza, toda esclavitud de las deudas, toda mentalidad de escasez, todo espíritu de no bastante, de no hay suficiente. Señor, excusas que ponemos para confiar en ti. Hoy, Señor, simbólicamente sumergimos toda nuestra vida en tu presencia, confiando, Señor, en que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y hoy nosotros, Señor, queremos sellar esta sociedad contigo, Padre. ¿En quién mejor confiar que en ti? ¿En quién mejor depositar todas nuestras esperanzas y nuestra seguridad, sino en aquel que lo ha creado todo y es dueño de todo? Gracias, Padre, porque tú no tienes problema en bendecir a tus hijos, pero tu deseo es que confiemos plenamente en ti. Señor, arranca de nosotros esta raíz que tanto dolor y tanta confusión ha traído a muchos. Señor, y que todos puedan ser libres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, que Dios te bendiga. Recuerda que te puedes inscribir en la comida benéfica hoy mismo. Que el Señor te guarde, nos vemos en un ratito en Escuela para Padres. Saluda a varias personas de las que tienes por ahí cerca, bendícelas en el nombre de Jesús.